Bukele, dictadura o tiranía. Recientemente, el presidente electo del país hermano de El Salvador, Nayib Bukele, que parece ser el más popular entre su población al reducir los niveles de criminalidad que ya se quisiera ver en otros países, y que ha traído a la inversión extranjera a su país por sus políticas anticorrupción, desplazando a los partidos políticos que antes habían dominado al país latino, Arena y FLN-FM. Parece un sueño hecho realidad para una población tan asediada por la impunidad, el crimen y la corrupción que se han convertido en el pan de cada día en nuestras naciones asoladas por los gobiernos. Sin embargo, no todo es lo que parece y una persona tan popular que concentra tanto poder es capaz de corromperse y encontrarse entre la dictadura y la tiranía. Esto nos permite revisar otros episodios de la historia que nos muestran la diferencia entre dictadura y tiranía, así como según la filosofía platónica cómo es que un tirano llega al poder, en donde curiosamente parece ser que desde la antigüedad ya se podía prever lo que ocurriría en el futuro. O quizás que el ser humano no ha aprendido de su historia, que sigue repitiendo los mismos errores. Esto, como lo he dicho, ya tiene una base histórica en lo ocurrido con Cayo Julio César, quien era el dictador vitalicio de la República Romana, quien siendo un benefactor del pueblo fue asesinado por los nobles del Senado por su supuesta tiranía. Es por ello que dictadura y tiranía son cosas diferentes, ya que mi concepto de dictadura es el concepto que se tenía en Roma de ella, una figura creada por el Estado romano para épocas de gran dificultad social. La diferencia es que la dictadura solo es la permanencia de un gobernante en el poder por una gran cantidad de tiempo, que va más allá de un periodo de gobierno normal. En cambio, la tiranía surge cuando el gobernante se aprovecha del poder y de las leyes para beneficiarse de ellas a cambio de subyugar y reprimir a la población. De esa manera, cuando el gobierno se concentra en una sola persona, no siempre resulta en una tiranía. Julio César fue asesinado por tirano, según sus detractores políticos. Sin embargo, la población de Roma lo veía como un benefactor al haberles dado mayor libertad, liberando a los esclavos, aumentando el empleo de los ciudadanos romanos y construyendo obras públicas de gran utilidad para la ciudad. Así es que cuando César fue asesinado, la población de Roma no lo vio con buenos ojos y se volcó contra los asesinos. Posteriormente, su sobrino Octavio César, quien sería su sucesor, conocido como el primer emperador de Roma, César Augusto, continuaría con las labores reformistas de su tío. Su gobierno fue tan bien visto que incluso se llegó a decir que al llegar Octavio al poder, Roma era una ciudad de ladrillos y al dejar el poder era una ciudad de mármol. La dictadura. El dictador entonces fue una figura política que concedía el Senado de Roma al cónsul más competente para que en épocas de crisis pudiera hacer frente a estas sin la necesidad de las deliberaciones del Senado. Es decir, se le concedían poderes especiales para solucionar los problemas apremiantes que ponían en peligro la seguridad del pueblo de Roma, lo que ocurre en Latinoamérica actualmente, que la corrupción, la impunidad, la pobreza ponen en riesgo la estabilidad política, social y económica de nuestras naciones. Específicamente para los romanos se designaba un dictador cuando Roma estaba en guerra o cuando se producían desastres naturales, de modo que las diligencias fueran más rápidas en la resolución de estos asuntos. Como ejemplo de dictadores romanos tenemos a Marco Furio Camilo, quien habría enfrentado rebeliones y guerras de pueblos enemigos de Roma, siendo dictador hasta 5 veces. Posterior a su muerte fue declarado el segundo fundador de Roma. Lucio Cornelio Sila enfrentaría una época de gran inestabilidad social, se convirtió en dictador creando leyes que mantuvieron el orden en la República. Posteriormente, al lograr su cometido, abandonaría el cargo. Cayo Julio César, del cual ya hablamos, enfrentando una guerra civil en Roma contra Pompeyo Magno, quizás sea el más conocido a nivel internacional por los famosos idus de marzo, donde nos enseñaron que aquellos que benefician al pueblo y que se oponen a los intereses de los nobles pueden ser víctimas de estos últimos. Platón en la República establecía la forma en la que se producían las tiranías, cuando una democracia había dado tantas libertades al pueblo que se convertía en libertinaje. Para poder volver al orden, se tendría que generar en la población un caudillo, quien sería aquel héroe del pueblo que traería la paz y la estabilidad, así como reparaciones a los abusos cometidos por el libertinaje al que se habían sumido los estados. El consabido Mesías o elegido. Sin embargo, al tener que mantener el orden, establecía leyes duras o leyes represoras que quitaban varias libertades individuales, además de que al tener todo el poder solían corromperse y ser despóticos. Pues para gobernar, también hay que saber gobernar, y solo los buenos gobernantes o políticos saben cómo lidiar con el poder y la responsabilidad que representa sin que se corrompan con ello, pues como se dice, dale a alguien un poco de poder y revelará su verdadero ser. Como ejemplo de una dictadura que se convierte en tiranía, tenemos a Porfirio Díaz, un político y militar mexicano.
Al principio, Porfirio Díaz era querido por todos los miembros de la sociedad mexicana, ya que había modernizado el ejército, reducido la delincuencia, atraído la inversión extranjera, sin darle el exclusivo derecho a Estados Unidos, sino a otros países como Inglaterra, España, Alemania, etc. Trayendo con esto a México la modernización, industrializando el país y construyendo vías ferroviarias conectando las principales ciudades de la nación, manteniendo la paridad del peso ante el dólar al mismo nivel, es decir, durante el porfiriato el peso valía lo mismo que el dólar. México se convirtió de esa manera en una nación económicamente fuerte y moderna, una potencia mundial en ciernes. Sin embargo, pese a todas estas bondades, también tenía su lado oscuro, pues durante su gobierno se produjeron los genocidios de yaquis y mayas, etnias indígenas, convirtiendo a los sobrevivientes en esclavos o mano de obra barata o gratuita de las plantaciones y haciendas de los extranjeros. Además de que las tierras, antes propiedad de los campesinos, fueron apropiadas por los hacendados amigos del presidente, formándose los latifundios, despojando a los legítimos propietarios de las tierras en las que terminaron siendo solo peones. Los periódicos que hablaban mal del dictador fueron clausurados y persiguieron a los periodistas y artistas opositores al porfiriato. Las huelgas de obreros y campesinos eran reprimidas, matando a los huelguistas que exigían mejores condiciones laborales, como lo ocurrido en Cananea y Río Blanco. Prácticamente el derecho a votar solo lo tenían algunos cuantos privilegiados y la educación en el país era deplorable, siendo más del 80% del país analfabetas. De allí que se tenga miedo que una dictadura se convierta en una tiranía, pues pese a los beneficios o las bondades que ocurren al dejar al cargo a una sola persona, que en un principio resulta un buen gobernante, puede después ser uno muy malo. El populismo en ese sentido no nos ha conducido a nada bueno, más bien la educación en los apartados de política, economía, que haga a los ciudadanos más libres y conscientes es nuestra mejor apuesta en contra de los abusos, ya que la libertad tiene el precio de la eterna vigilancia del pueblo a sus gobernantes. Por último, es necesario decir que en ese sentido Platón planeaba la creación de un gobierno autócrata en donde el rey filósofo fuera gobernante único, ya que éste tendría todos los conocimientos que llevaran a la sociedad al progreso, y si vemos los ejemplos que nos da la historia, podemos notar que solo cuando un gobierno es estable, es inteligente, es sabio, se producen los más grandes avances científicos, artísticos, culturales, etc. Pues la paz y la seguridad es lo que hace a los pueblos centrarse en producir, en educarse, en tener ideas, pero cuando la situación social es deplorable, los avances retroceden y el progreso se detiene. En ese sentido, nuestras democracias no han servido ya que no elegimos al mejor para gobernar, sino al menos peor. La democracia es una gran responsabilidad, no solo un derecho, pues para ejercerlo se debe estar informado y conocer nuestros derechos tanto como obligaciones civiles. Solo en ese escenario podremos ser verdaderamente libres y dejar a las naciones libres de tiranos.